Los muñecos de la brujería. Desde que éramos niños, mi mamá siempre nos decía que nunca debíamos recoger los juguetes que encontrábamos en la calle. Su advertencia era clara y firme. No sabemos por qué los tiraron. En aquel entonces esas palabras nos parecían exageradas, como si fueran parte de una superstición sin sentido. Años después, cuando crecimos lo suficiente, nos confesó la verdadera razón detrás de su consejo. Durante un tiempo, trabajó haciendo la limpieza en una casa donde los dueños practicaban brujería. No eran simples coleccionistas de objetos esotéricos, sino personas que realizaban rituales con elementos pero que muy específicos. Entre ellos, muñecos y figuras infantiles. Según mi mamá, aquellos muñecos no eran simples juguetes. Se utilizaban en distintos trabajos de brujería. Algunos para atraer cosas buenas, pero muchos otros para absorber energías negativas o incluso para canalizar maldiciones. En varias ocasiones los veía colocados en ofrendas rodeados de velas y otros objetos rituales. Permanecían ahí durante un tiempo hasta que eran desechados. El motivo para desecharlos, según le explicaron, era que el muñeco había cumplido con su función y ahora era un receptáculo de energía. Para evitar que esa carga siguiera en la casa, los tiraban, generalmente a la basura, y en algunos casos incluso los llegaban a quemar. De este modo, se deshacían de todo lo que habían traído con sus rituales. No es buena idea recoger un juguete abandonado en la calle. Nunca sabemos qué historia oculta, qué propósito tuvo o qué clase de energía sigue cargando consigo. Relato de Mauricio E. No duerman entre muñecas. Cuando era niña, tenía una enorme colección de muñecas y peluches. Entre ellos, destacaban mis favoritas, las Travelinas, unas muñecas de trapo que me acompañaban a todas partes. Había tantos juguetes en mi cuarto que prácticamente estaban por todos lados, pero yo los adoraba. Una noche se me ocurrió la idea de dormir rodeada de todos ellos. Coloqué los peluches y muñecas a mi alrededor formando un círculo y me acosté en el centro de la cama. Me sentía segura, como si estuviera protegida por mis juguetes favoritos. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche aún me inquieta. Cuando desperté no estaba en mi cama, estaba debajo de ella. Al principio me sentí confundida. No entendía cómo había terminado ahí. Mi cama no era especialmente alta y no había manera de que hubiera rodado hasta caer sin tirar los muñecos que estaban al borde. Pero lo más extraño fue lo que vi cuando me incorporé. Todas las muñecas estaban perfectamente acomodadas sobre la cama, ocupando exactamente el espacio donde yo me había acostado. Sentí un escalofrío. Vivía sola con mis papás y ellos no habían hecho algo así. A partir de ese día mi cariño por ellos se transformó en incomodidad. Poco a poco comencé a regarlos y a regalarlos hasta que no quedó ninguno en mi cuarto. Desde entonces, nunca más volví a dormir con muñecas cerca de mí. Relato de Yasmín V. Las muñecas desaparecieron. Una vez mi hermana mayor encontró unas muñecas realmente hermosas. Eran muchas y estaban vestidas con ropa impecable, como si alguien las hubiera cuidado bien. Lo extraño era que las habían tirado, a pesar de que parecían casi nuevas. Nos pareció raro, pero no pensamos demasiado en ello. Al contrario, nos emocionamos por haberlas encontrado y decidimos llevarlas a casa. Yo pasé horas jugando con ellas en el patio trasero. Sin embargo, noté algo inquietante. Cada vez que las dejaba en un lugar, aparecían en otro. Al principio pensé que era mi imaginación o que tal vez el viento las había movido, pero con el tiempo los cambios de posición eran demasiado evidentes. No importaba cuán segura estuviera de haberlas colocado en un sitio, cuando regresaba, siempre estaban en otro lado. Un día, mientras jugaba sola con las muñecas, me dio hambre. Decidí entrar a la casa a comer. Cerré bien la puerta del patio y me aseguré de que todo quedara como lo había dejado. Pero cuando regresé,
Las muñecas ya no estaban. Busqué por todas partes, revisé cada rincón del patio, pero nunca encontré rastro de ellas. Habían desaparecido por completo. Nadie pudo explicar lo que sucedió. Mis papás dijeron que tal vez alguien entró y se las llevó, pero eso no tenía sentido. El patio estaba cerrado y nadie más tenía acceso. Con el tiempo, mi mamá decidió remodelar la casa y derrumbó el patio trasero para construir nuevos cuartos. Pensamos que quizás durante la remodelación encontraríamos a las muñecas enterradas en algún rincón, pero no fue así. Nunca volvimos a verlas. Relato de Wendy R. Las muñecas de papel. Mi suegra nos contó que cuando era niña, su familia no tenía dinero para comprar muñecas. Sin embargo, ella y sus hermanas encontraron una forma ingeniosa de jugar. Recortaban imágenes de modelos de revistas, las pegaban sobre cartón y les ponían palillos en la parte trasera para sostenerlas. Así, les daban vida a sus propias muñecas de papel. Todas las noches antes de dormir se reunían a jugar con ellas, imaginando historias y creando un pequeño mundo de fantasía. Pero una noche en particular todo cambió. Estaban en su cuarto como de costumbre cuando de repente las muñecas de papel se comenzaron a mover solas. Primero fue un leve temblor, como si el viento las hubiera sacudido, pero cayeron en cuenta de que no había viento. Luego comenzaron a levantarse lentamente y finalmente a correr. Las niñas se quedaron paralizadas por un instante, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Pero cuando aquellas figuras delgadas empezaron a moverse con rapidez por la habitación, el terror se apoderó de ellas. Gritando, salieron corriendo del cuarto, presas del pánico. No sabían qué hacer ni cómo detener aquello hasta que, en medio del caos, una de las hermanas tuvo una idea desesperada. Tomó un cerillo, lo encendió con manos temblorosas y sin pensarlo dos veces, prendió fuego a las muñecas de papel. Las pequeñas siluetas ardieron en segundos, retorciéndose entre las llamas hasta que solo quedaron cenizas. Cuando intentaron contar lo que había sucedido, nadie les creyó. Relato de Idalia C. La muñeca que sopló la vela. Cuando tenía alrededor de 10 años, mis amigas y yo solíamos jugar todas juntas en las tardes. Un día, mientras explorábamos el vecindario, encontramos una muñeca abandonada. No sabíamos de dónde había salido, ni quién la había dejado ahí, pero nos pareció una buena idea adoptarla y llevarla con nosotras. Esa noche, nos reunimos en un cuarto que aún no tenía luz. La única forma de iluminar el lugar era con una vela que colocamos en el centro de la habitación. La atmósfera era tenue, casi inquietante, pero entre risas y juegos intentamos no prestar importancia. En algún momento alguien tuvo la idea de colocar a la muñeca justo al frente de la vela, como si fuera parte del juego. La observamos en silencio y entonces ocurrió lo imposible. La llama parpadeó de forma extraña y de repente se apagó. El cuarto quedó completamente a oscuras. Nos quedamos inmóviles por un segundo hasta que una de mis amigas gritó: «La muñeca sopló». El pánico nos invadió y sin pensarlo, cada una salió corriendo en distintas direcciones, huyendo despavoridas hacia nuestras casas. A la mañana siguiente nos reunimos nuevamente, pero esta vez con un solo propósito: deshacernos de la muñeca. No queríamos volver a verla ni saber nada más de ella. Esperamos al camión de la basura y sin dudarlo, la arrojamos dentro. Aquel extraño suceso ocurrió alrededor de 1980 en León, Guanajuato. Relato de Francisca T. Las muñecas que aterraban a mi hermano. Mi hermana y yo teníamos una colección de muñecas que guardábamos en un librero de nuestra casa. Eran muchas, de diferentes tamaños y estilos, alineadas perfectamente como si nos observaran en todo momento. Para nosotras, eran un simple adorno,
pero para mi hermano tenían una opinión muy distinta. Él siempre insistía en taparlas. Cada noche antes de irse a dormir, cubría el librero con una sábana o con lo que tuviera a la mano. No soportaba verlas ahí, inmóviles, pero al mismo tiempo inquietantes. Al principio nos parecía exagerado hasta que un día nos confesó el verdadero motivo de su rechazo. Nos dijo que él, en varias ocasiones, había visto cómo las muñecas se movían solas en la oscuridad. No solo giraban la cabeza o cambiaban de posición. Según él, algunas incluso bajaban del librero y caminaban lentamente por la sala. Lo más impactante de su relato no era lo que decía, sino quién lo decía. Mi hermano no era una persona fácil de asustar. Era un chico de carácter fuerte, temperamental, siempre metido en peleas y con una actitud desafiante ante cualquier situación. Sin embargo, a pesar de su valentía y su actitud inquebrantable, había una sola cosa que lo aterraba de verdad. Esas eran las muñecas. Nunca supimos si lo que decía era real o simplemente su mente le jugaba una mala pasada. Lo único cierto es que después de escucharlo, comenzamos a ver nuestra colección con otros ojos. Y cada noche, antes de dormir, nos asegurábamos de taparlas, por si acaso. Relato de Miriam G. Las muñecas bailaron. Mi mamá solía contarnos que cuando era niña vivía en una vecindad donde solía jugar todas las tardes con sus amigas en el patio central. Aquellos días eran felices, llenos de risas y juegos interminables. Sin embargo, las madres siempre les advertían lo mismo. No jueguen tan tarde. Después de las 10, las muñecas cobran vida. Para ellas, esas palabras no eran más que cuentos para asustarlas y hacerlas entrar temprano a casa. Así que como cualquier grupo de niñas traviesas, ignoraban la advertencia y continuaban divirtiéndose hasta bien entrada la noche. Una de sus actividades favoritas era bailar con sus muñecas, que se tomaban de las manos con ellas, giraban en círculos y hasta las hacían moverse como si fueran sus compañeras de baile. Aquella noche no fue la excepción. Después de un rato comenzaron a cansarse. Decidieron sentar a las muñecas a su alrededor mientras ellas continuaban bailando entre risas. Pero entonces sucedió lo increíble. En medio de la oscuridad del patio, con solo la luz tenue de los focos parpadeantes, las muñecas se levantaron. Al principio, ninguna de las niñas podía creer lo que estaban viendo, pero antes de que pudieran reaccionar, los juguetes empezaron a bailar. Movían los brazos, giraban sobre sus diminutos pies y parecían imitarlas, como si realmente estuvieran vivas. El pánico se apoderó de todas. Gritando, corrieron despavoridas hacia sus casas, dejando atrás a las muñecas que seguían moviéndose en la penumbra. Desde aquella noche, mi mamá y sus amigas jamás volvieron a jugar en el patio después de las 10. Relato de Lucy E. La muñeca parpadeó sola. Cuando tenía alrededor de 8 años, mi mamá me regaló una muñeca. No era cualquier muñeca. Tenía el cuerpo de trapo, pero su cabeza y manos eran de plástico. Lo inquietante eran sus ojos, esos que se movían y parpadeaban cuando las inclinabas. Al principio me pareció un juguete bonito, pero mi percepción cambió una noche. Mientras dormía, en medio de la penumbra de mi cuarto, vi claramente cómo la muñeca parpadeó sola. Me quedé paralizada. Sabía que sus ojos podían moverse, pero esta vez no había cambiado de posición ni la había tocado. Simplemente lo hizo por sí misma. Al día siguiente, le conté a mi familia, pero nadie me creyó. Dijeron que seguramente lo había imaginado o que se había movido por accidente. Intenté convencerme de que eso era cierto, pero mi miedo no desapareció. La segunda vez fue peor. Desperté en mitad de la noche y sentí algo extraño en la habitación. Cuando miré hacia el suelo, la muñeca ya no estaba en el lugar donde la había dejado. Ahora estaba al lado de mi cama.
No tuve tiempo de reaccionar cuando frente a mis ojos vi cómo se movía sola. El terror me invadió. No pude gritar ni moverme, solo comencé a llorar en silencio, aterrada por lo que acababa de presenciar. Al día siguiente, ya más calmada, le rogué a mi mamá que la regalara. No quería volver a verla nunca más. Desde entonces, no me gustan las muñecas con ojos móviles. Prefiero los peluches o los muñecos con cara pintada, aquellos que no pueden parpadear cuando nadie los mira. Años después supe que no fui la única que experimentó algo así en casa. Una noche, mi papá también vio algo aterrador con otra muñeca. Me contó que mientras estaba solo en casa, vio claramente cómo alguien la movió del lugar. Se quedó observándola tratando de convencerse de que estaba imaginando cosas, hasta que la muñeca se rió de forma burlona. Nadie le creyó, decían que había bebido demasiado y que solo estaba viendo cosas, pero yo sí le creí. Relato de Nani E. No juegues con muñecas de noche. Desde que éramos niños, mi abuelita siempre nos decía que no jugáramos con las muñecas por la noche. Su advertencia era clara y firme, pero nunca nos explicaba el motivo. Solo repetía una y otra vez que era mejor guardarlas antes de que oscureciera. Un día, nuestra curiosidad fue tanta que le insistimos hasta que finalmente nos contó la razón detrás de su advertencia. Cuando era niña, solía jugar con sus muñecas a cualquier hora del día. Una noche, mientras todos dormían, ella estaba sentada en su cama, con una de sus muñecas sobre las piernas. Con paciencia la peinaba suavemente, disfrutando del momento en la penumbra de su habitación. Todo parecía normal hasta que la muñeca se volteó sola y le gritó: "No tan duro". Luego de eso sintió que la muñeca se estaba calentando, así que la soltó de inmediato dejándola caer al suelo. Sin embargo, en lugar de simplemente golpear el piso como cualquier objeto inanimado, sintió un fuerte impacto en su pie, como si alguien lo hubiera pisado con fuerza. El dolor fue tan intenso que soltó un grito. Cuando miró su pierna, la sensación de opresión seguía ahí, como si la muñeca hubiera querido lastimarla. A la mañana siguiente, su madre la regañó cuando vio el enorme moretón en su pierna derecha. No le preguntó qué había pasado, solo le dijo con severidad: "Eso te pasa por jugar con muñecas de noche". Desde aquel día mi abuela nunca volvió a tocarlas después de que el sol se ocultara. Y después de escuchar su historia, nosotros tampoco lo volvimos a hacer. Relato de Verónica S. La sonrisa de la muñeca. A mi primo le ocurrió algo extraño cuando era adolescente. Su hermana tenía una muñeca bastante grande, de aproximadamente 50 centímetros de altura. Era de esas muñecas detalladas, con facciones bien definidas y una expresión casi humana. Siempre la mantenía en su cama, entre sus otros peluches y juguetes como parte de la decoración de su habitación. Una tarde, mi primo estaba en el cuarto de su hermana, peinándose frente al espejo. Como tenía el cabello largo, el proceso le tomaba tiempo. Se encontraba concentrado, deslizando el peine una y otra vez por el cabello sin prestar atención en nada más. Pero en un momento, mientras miraba su reflejo, vio algo que lo paralizó. En el espejo, la muñeca seguía ahí, sobre la cama, justo donde siempre estaba. Sin embargo, se estaba moviendo. Específicamente, le estaba sonriendo. El miedo lo invadió de inmediato. Se quedó helado por unos segundos intentando convencerse de que había imaginado todo. Pero aquella expresión en su rostro era demasiado real, demasiado nítida. No quiso comprobar si en la realidad la muñeca también se había movido. Salió de la habitación a toda prisa y sin pensarlo dos veces fue a contarle a sus papás lo que había visto. Al principio su hermana no le creyó, dijo que seguramente fue el reflejo o un truco de la luz, pero con el tiempo
empezó a notar cosas extrañas. La muñeca nunca estaba donde la había dejado. Constantemente aparecía en diferentes lugares de la habitación, a veces en el suelo, a veces en una silla, incluso en la esquina del cuarto como si alguien lo hubiera movido mientras ella dormía. Finalmente el miedo se apoderó de ella también. No esperó a ver si la muñeca volvería a sonreírle a alguien más. Se deshizo de ella lo más rápido posible. Relato de Ángeles S. Las muñecas me jalaron el pelo. Desde que era niña siempre había soñado con tener una Barbie. Me encantaban, pero por alguna razón nunca tuve una. Años después mi esposo, sabiendo cuánto deseaba una, me compró una muñeca de estas. Estaba feliz con ella, pero mi emoción no se detuvo ahí. Poco después encontré 3 Barbies más en un bazar y no dudé en comprarlas. Las coloqué juntas sobre mi cama, acomodándolas en una mesa de desayuno, como si estuvieran en exhibición. Me gustaba verlas ahí, pero con el tiempo empezaron a ocurrir cosas extrañas. Cada vez que salía de la casa y regresaba, las encontraba en posiciones distintas. A veces estaban acostadas, otras parecían haber sido movidas deprisa. Lo más inquietante era que sus cabellos, que yo dejaba bien peinados, aparecían completamente alborotados, como si algo las estuviera tocando mientras yo no estaba. Al principio pensé que tal vez era mi imaginación o que de alguna forma el aire o algún movimiento accidental las hacía cambiar de lugar, pero lo que ocurrió después no dejó lugar a dudas. Una noche tuve un sueño aterrador. En él, las muñecas cobraban vida, se levantaban de la mesa y se acercaban a mí con una intención oscura. De repente, comenzaban a jalarme el cabello con fuerza, como si quisieran arrancármelo. La sensación era tan real que desperté sobresaltada. El corazón me latía con fuerza. Al abrir los ojos sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Había mechones de mi cabello esparcidos por la almohada. Ese mismo día decidí que no podía seguir teniéndolas en la cama. Las recogí con cuidado y las llevé a bendecir esperando que eso disipara cualquier energía extraña que pudieran tener. Pero aún así no sabía qué hacer con ellas. No quería regalarlas ni venderlas porque temía que alguien más tuviera que pasar por la misma experiencia aterradora. Finalmente tomé la decisión de guardarlas dentro de una maleta y encerrarlas en el closet. Desde ese momento todo volvió a la normalidad. No hubo más sueños perturbadores ni muñecas moviéndose por su cuenta. Pero a veces cuando paso frente al closet, no puedo evitar preguntarme si dentro de la maleta aún siguen esperando. Relato de Claudia C. La muñeca me atacó. Cuando era niña tenía una muñeca de trapo con la que dormía todas las noches. Me gustaba abrazarla antes de dormir, pero por alguna razón casi siempre terminaba colocándola en el otro extremo de la cama. Mi cama era king size, así que había bastante espacio entre nosotras y solía dormir cerca de la orilla, mientras la muñeca permanecía lejos, inmóvil, como cualquier juguete, hasta aquella noche. Esa noche experimenté algo que jamás olvidaré. De repente me desperté sintiendo una presión insoportable en el pecho. No podía moverme. Mis ojos estaban apenas entreabiertos, pero veía con claridad todo mi cuarto. Sentía esa horrible parálisis donde la mente está despierta pero el cuerpo se niega a responder. Y entonces la vi. Desde el otro extremo de la cama, la muñeca se movió sola. Primero se incorporó lentamente, como si estuviera despertando. Luego, se puso de pie y comenzó a caminar hacia mí. Intenté gritar, pero no podía. Intenté moverme, pero me era imposible. La vi acercarse con movimientos torpes hasta que, finalmente, se subió sobre mi pecho. Con sus pequeñas manos de trapo, empezó a golpearme el rostro. Pero lo peor fue cuando intentó ahorcarme. Sentía como si me faltara el aire, como la presión en mi cuello aumentaba. En mi mente solo repetía que todo debía de ser un sueño,
pero se sentía demasiado real. No sé cuánto tiempo pasó. La angustia se volvió interminable. El pánico me invadió cuando vi que al amanecer comenzaba a iluminar mi ventana y yo seguía atrapada en esa pesadilla. Y entonces, de golpe, mi cuerpo reaccionó. Recuperé el control de mis músculos y en ese mismo instante, la muñeca cayó inerte sobre mi pecho. Temblando la tomé con las manos y la lancé lejos. Rápido corrí con mi familia a decirles lo que había pasado. Ellos la llevaron a bendecir y sin pensarlo dos veces, la regalaron después. Desde entonces, jamás volví a dormir con muñecas en mi cama. Relato de Estefanía M. Las muñecas y los huesos. Nunca me han gustado las muñecas, y la razón se remonta a mi infancia, cuando viví una experiencia que hasta el día de hoy me sigue causando escalofríos. De niña solía jugar con mis primas en una habitación cerca del patio, donde mi mamá lavaba la ropa. Ahí dejábamos nuestras muñecas cuando terminábamos de jugar, sin pensar que algo extraordinario iría a ocurrir más tarde. Todo parecía normal durante el día. Sin embargo, cuando caía la noche y nos metíamos a la casa, comenzaban a escucharse sonidos inquietantes. Eran golpes secos, como si alguien estuviera usando un martillo. Al principio pensamos que alguien más en la familia estaba trabajando en algo, pero cuando íbamos a revisar, la escena era simplemente la misma. Las muñecas estaban tiradas, regadas por toda la habitación, y a veces el martillo aparecía en el suelo, como si alguien lo hubiera usado y luego lo hubiera dejado caer. Pero lo más aterrador no fueron los golpes. Algunas noches el sonido cambiaba. En lugar de martillazos se escuchaban risas seguidas de lamentos. Eran risas infantiles, pero tenían algo extraño, algo que nos hacía sentir un miedo. Luego, los lamentos llegaban, llantos ahogados, susurros de angustia que nos helaban la sangre a todos. Mis padres no nos creyeron al principio. Decían que tal vez el viento movía las muñecas o que simplemente eran ruidos normales de la casa. Pero una noche los sonidos fueron tan fuertes que incluso mi papá los escuchó. Fue entonces cuando decidió investigar. Al día siguiente tomó una pala y empezó a escarbar en el suelo justo en el lugar donde las muñecas solían moverse solas. Por un momento bromeó diciendo que tal vez encontraríamos un tesoro, pero lo que desenterró fue algo mucho más oscuro. Bajo la tierra encontró huesos. Parecían muy antiguos, enterrados ahí desde hacía muchísimo tiempo. No sabíamos a quién pertenecían ni cómo habían llegado ahí, pero lo cierto es que algo o alguien pedía ser encontrado. De inmediato mi papá contactó a un sacerdote para que los sacara y les diera santa sepultura. El padre bendijo la casa y rezó por el alma de quienes fuera que estuviera enterrado en ese lugar. Desde entonces, los ruidos desaparecieron por completo. Relato de Vanessa P. Las muñecas amarradas. Tengo una hermana que cuando tenía alrededor de 6 o 7 años, pasaba horas jugando con sus muñecas. Siempre las llevaba consigo y parecía encariñada con ellas, pero había algo extraño en la forma en la que las trasladaba. Una tarde, notamos que las estaba amarrando. Les ataba los pies y las manos, junto con la cintura, todo con hilos y pequeños lazos. No era algo que hiciera una sola vez, sino que se convirtió en una costumbre. Día tras día sus muñecas amanecían sujetas de la misma manera. Intrigadas, otras de mis hermanas y yo decidimos preguntarle por qué lo hacía. Su respuesta nos impactó. Para que no anden por toda la casa en la noche y para que me dejen dormir. Nos miramos sin saber qué decir. Pensamos que era solo su imaginación infantil y que no le debíamos de dar más importancia. Tal vez había visto algo en la televisión o simplemente estaba inventando historias como suelen hacer los niños. Sin embargo, poco tiempo después descubrimos que tal vez no era solo un juego.
Una noche nos despertamos a la medianoche con sed y decidimos ir a la cocina por un vaso de agua. Mientras pasábamos cerca del cuarto de nuestra hermana, vimos algo que nos paralizó. Las muñecas estaban ahí, pero no donde las había dejado. Se movían solas por toda la habitación, como si caminaran en la penumbra, y lo más aterrador, le estaban hablando en susurros. El miedo nos invadió al verlas alrededor de su cama. Nos quedamos inmóviles sin saber qué hacer, hasta que la otra gritó y salió corriendo. La escena duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para convencernos de que lo que nuestra hermana decía no era su imaginación. Aquella noche comprendimos que tal vez atarlas no era un simple juego, sino un intento desesperado por mantenerlas bajo control. Relato de María D. Teníamos que amarrarla. Mi tía tenía una muñeca que siempre permanecía en el mismo lugar, como un adorno más de la casa. Sin embargo, cada vez que mi primo y yo nos quedábamos solos, algo sucedía. La muñeca desaparecía de su sitio sin explicación alguna. Al principio pensábamos que tal vez alguien la había movido, pero lo extraño era que también escuchábamos pequeños pasos recorriendo la casa. Eran sonidos sutiles, como si un niño descalzo caminara sobre el suelo, pero cada vez que revisábamos no encontrábamos a nadie. Una tarde, mientras jugábamos en el cuarto donde la muñeca solía estar, ocurrió lo impensable. Estábamos entretenidos con nuestros juguetes cuando de repente sentimos una extraña presencia en la habitación. Al levantar la vista, vimos algo que nos dejó helados. La muñeca giró lentamente la cabeza y nos miró fijamente. El miedo nos invadió de inmediato. Sentimos un escalofrío recorrer nuestro cuerpo y un malestar inexplicable. Horas después, ambos caímos enfermos, con una fiebre intensa que nos dejó en cama durante todo el día. Desde ese momento, cada vez que nos dejaban solos en la casa, antes de que los adultos se fueran, envolvíamos a la muñeca en una colcha y la amarrábamos con fuerza. No queríamos volver a verla moverse, y mucho menos sentir su mirada pesada sobre nosotros. Durante años nadie nos creyó. Nos decían que eran imaginaciones infantiles o simples coincidencias. Sin embargo, hace poco, ya siendo adultos, volvimos a hablar del tema y confirmamos que ambos recordábamos exactamente lo mismo. Todo lo que vimos fue real. La muñeca desapareció en una de las tantas mudanzas que hizo mi tía. Nunca supimos qué fue de ella y quizás sea mejor así. Relato de Roberto R. La muñeca que nunca se fue. Hace unos 11 años, cuando vivía con mi pareja y mis dos hijos, mi hijo de 5 años y mi niña de 3, decidí hacerle un regalo especial a mi pequeña. Le compré una muñeca antigua, de esas que parecen sacadas de una película de terror. Era un juguete fascinante y al mismo tiempo inquietante. Tenía un vestido largo, elegante, como el de una dama de otra época. Sus ojos eran de vidrio y al moverla, sus párpados se abrían y se cerraban lentamente. Además, si le dabas cuerda, tocaba una melodía que, aunque en su momento parecía dulce, con el tiempo se volvería escalofriante. Al principio todo estuvo bien. Mi hija jugaba con la muñeca, la llevaba consigo a todas partes y dormía con ella. Pero con el paso de los días, su actitud cambió. Empezó a alejarse de la muñeca. Cada noche cuando mi hija se iba a dormir, yo colocaba la muñeca a su lado, pero a la mañana siguiente ella se despertaba sobresaltada, con una angustia que no podía explicar. Poco a poco comenzaron a suceder cosas extrañas. La muñeca que siempre quedaba en un mismo lugar aparecía en otro sin razón aparente. A veces, en plena noche, su melodía comenzaba a sonar sola, rompiendo el silencio de la casa. Mi pareja decía que debía haberse activado por accidente, pero cada vez era más difícil ignorar lo que ocurría. Cuando la mirabas fijamente,
Sus párpados se movían levemente, como si te observara. Y lo peor era que si apartabas la vista por un instante y luego volvías a mirarla, su cabeza parecía haberse girado lentamente para seguirte con la mirada. Intenté buscar explicaciones lógicas. Pensé que tal vez se trataba de simples coincidencias o que nuestra imaginación había hecho de más. Pero todo cambió cuando una noche mi hija despertó gritando y llorando aterrada. Corrí a su cuarto y ahí estaba la muñeca, justo a su lado. Esa fue la gota que derramó el vaso. No podía seguir ignorándolo. Algo no estaba bien con ese juguete. Sin pensarlo, tomé la muñeca, la metí en una bolsa y salí de la casa bajo la lluvia. Caminé varias cuadras sin mirar atrás, con la sensación de que aquella cosa seguía observándome desde dentro de la bolsa. Finalmente la arrojé lejos bajo un arbusto de ligustro frente a una casa. Pero la historia no terminó ahí. Cada vez que pasaba por aquella cuadra volvía a ver la bolsa exactamente en el mismo lugar. Nadie la había tocado. Era una zona transitada, donde la gente pasaba constantemente y aún así la muñeca seguía ahí, esperando. No sé cuánto tiempo pasó bajo ese arbusto. Tal vez sigue ahí. Me mudé y nunca más volví a saber de ella. Relato de Luis O. No recibas muñecas de regalo. Mi abuela me contó una historia aterradora que la llevó a repetirnos una advertencia constante. Nunca acepten cosas de otras personas, por más buenas que parezcan. Todo comenzó cuando una señora le regaló una muñeca de porcelana. Según le dijeron, originalmente era un obsequio para su suegro, pero por alguna razón terminó en sus manos. Al principio no le dio demasiada importancia y la colocó en su casa, sin imaginar los extraños sucesos que comenzarían poco después. Mi abuela tenía un bebé en ese entonces y el niño dormía protegido por un velo que cubría su cuna. Algo que le inquietaba era que, sin importar dónde colocara la muñeca, siempre terminaba cayendo sobre el velo del bebé. Cada vez que eso ocurría, el niño comenzaba a llorar desconsoladamente, como si algo lo asustara o lo incomodara. Un día, mientras jugaba con la muñeca, notó algo aún más perturbador. Parecía moverse sola. Cada vez que la alejaba de la cuna, de alguna forma, volvía a estar cerca. Su abuela le decía que tal vez era su imaginación, pero ella estaba segura de que la muñeca intentaba acercarse al bebé, aunque el velo siempre se lo impedía. Tiempo después, ocurrió lo más escalofriante. Un día se quedó sola en casa. Era todavía una niña y con la inocencia de su edad decidió jugar un rato con la muñeca. Entre bromas le dijo: «Come, muñeca tonta». Se rió sin esperar ninguna respuesta, pero la muñeca habló y con una voz fría y lúgubre le contestó: «Es que no tengo dientes». El terror le invadió de inmediato y sin pensarlo la lanzó con todas sus fuerzas contra la pared. La muñeca se rompió en pedazos, pero lo que había dentro era simplemente aterrador. Entre los fragmentos de porcelana encontró trapos enredados con cabellos humanos y una foto recortada en pedazos. Desde ese momento mi abuela nunca volvió a aceptar regalos de nadie, y cada vez que nos contaba su historia nos advertía una y otra vez: nunca tomen cosas de otras personas, por más inofensivas que parezca. Nunca se sabe qué esconden dentro. Relato de Génesis M. La muñeca que lloró y gritó. Mi abuelita nació en un pueblo humilde donde tener juguetes era un lujo inalcanzable. Creció sin padres, pues era huérfana, y aunque la vida no fue fácil, siempre encontró formas de entretenerse con lo poco que tenía. Un día, su hermana, queriendo hacerle un regalo especial, le confeccionó una pequeña muñeca de trapo con retazos de tela. No era una muñeca sofisticada ni tenía grandes detalles, pero para mi abuela era el tesoro más preciado.
La llevaba con ella a todas partes cuidándola como si fuera un bebé. Una tarde mientras jugaba, la sentó en el suelo frente a ella para fingir que le daba de comer. Era un juego simple pero que la hacía sentir acompañada. Entonces, la muñeca comenzó a llorar. El sonido era débil al principio, como un sollozo, pero poco a poco se hizo más claro. No había nadie más en la habitación, no había ningún mecanismo en su interior, y aún así estaba llorando. El miedo se apoderó de mi abuelita. Soltó la muñeca de inmediato y salió corriendo en busca de su mamá, de su hermana. Le contó lo que había sucedido, pero al principio ella no le creyó. Pensó que tal vez había imaginado todo o que se trataba de un malentendido. Sin embargo, algo en la forma en la que mi abuelita temblaba la hizo dudar. Decidieron no arriesgarse y deshacerse de la muñeca de inmediato. La única forma en la que se les ocurrió hacerlo fue prendiéndole fuego. Cuando las llamas comenzaron a consumir el pequeño cuerpo de trapo, algo aterrador ocurrió. Desde dentro de la muñeca se escuchó un grito desgarrador. No era un sonido del fuego, ni el crujir de la tela, era un grito real, agudo, aterrador, como el de un niño sufriendo. Ambas quedaron paralizadas observando cómo las llamas devoraban a la muñeca, hasta que no quedó nada. Desde entonces, mi abuela jamás permitió que alguien en la casa tuviera un juguete por demasiado tiempo. Relato de Andy R. La voz de su hijo. Una amiga de mi mamá contó una historia que cada vez que veo el reloj y son las 3 de la mañana, me acuerdo de ella. Una noche mientras dormía profundamente escuchó la voz de su hijo llamándola desde la puerta de su habitación. Era una voz clara, familiar, llena de esa dulzura infantil que tanto recordaba. Medio dormida y con la costumbre arraigada de atenderlo de inmediato, se levantó sin pensarlo y caminó hacia la puerta. Al abrir, se encontró con el pasillo sumido en una penumbra inquietante. No había nadie ahí. Extrañada, miró a ambos lados esperando ver a su hijo parado en la oscuridad, pero lo único que encontró fue el silencio absoluto de la madrugada. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando al alzar la vista notó la tenue luz del reloj del pasillo, que marcaban las 3 de la mañana. Fue en ese momento cuando la realidad la golpeó con fuerza. Su hijo ya no era un niño. Hacía muchos años que había crecido y se había ido de casa. Y desde hacía mucho tiempo ella vivía completamente sola. Relato anónimo. Apariciones nocturnas, bestias y un pájaro que hablaba. Hola Cris, hola comunidad. Sin más comenzaré a contarles lo que ocurrió. Una vez dos de mis hermanas mayores estaban discutiendo. Se fueron a dormir enojadas y esa misma noche una de ellas tuvo una experiencia aterradora. Cuenta que no podía conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama sin poder acomodarse hasta que quedó de frente a la espalda de nuestra hermanita menor, quien dormía a su lado. Pero de repente se dio cuenta de algo extraño. La espalda que tenía enfrente a ella no era la de una niña, sino la de un hombre musculoso. Aterrorizada subió la mirada para ver el rostro de quien estaba en la cama. Tenía el cabello largo y un perfil hermoso. Era un hombre increíblemente guapo. En ese instante reaccionó y comprendió que no era nuestra hermana. El miedo la paralizó por un segundo, pero de inmediato se giró de espaldas y comenzó a rezar. Mientras tanto, en esa misma noche, mi otra hermana vio algo igualmente perturbador. Salió al baño y al salir en ese lugar donde normalmente había una llave de agua, vio a un perro negro, enorme. Sus ojos brillaban con un rojo intenso y su hocico babeaba mientras le gruñía con fiereza. Se quedó completamente paralizada, observando con horror cómo aquella criatura parecía crecer más y más frente a ella. No podía moverse ni gritar. Sentía que algo la tenía retenida en su sitio. Afortunadamente,
En ese momento otro de mis hermanos salió de la casa. Apenas apareció, el ser desapareció en el aire. Y mi hermana, recuperando el aliento, logró moverse y contarle lo sucedido. Pero eso no fue todo. Otro de mis hermanos tuvo una experiencia que jamás olvidaría. En aquel tiempo tenían una novia que vivía en una colonia retirada. Para llegar hasta ella, tenía que cruzar una carretera y atravesar una zona llena de matorrales. Pero eso no le importaba. Con la emoción de verla, hacía el recorrido todos los días. Pero una noche, de regreso a casa, cuando aún caminaba entre los matorrales, escuchó un aleteo sobre su cabeza. Al mirar hacia arriba, vio un pájaro de tamaño descomunal. Sin darle mucha importancia, murmuró: «¡Qué pájaro tan feo!». Pero en ese instante el pájaro le respondió con una voz grave y burlona: «Tú estás más feo». Atónito, mi hermano le lanzó una maldición y para su horror, el pájaro le respondió con las mismas palabras. El pánico lo invadió. Corrió tan rápido como pudo, pero el pájaro lo persiguió entre carcajadas escalofriantes que resonaban en la oscuridad. Mi hermano no recuerda cómo logró cruzar la carretera ni cómo llegó a casa. Lo que sí recuerdo perfectamente es que varios de nosotros estábamos en la cocina cuando él entró. Se quedó de pie en la puerta sin decir una sola palabra y de repente se desmayó en el suelo. Corrimos a atenderlo y cuando se recuperó, nos contó lo que había vivido. Tengo muchas más historias que contar, pero las escribiré en otra ocasión. Me despido no sin antes agradecer tus atenciones y decirte que eres mi youtuber favorito. Gracias, Chris. Un abrazo a distancia y saludos a toda la comunidad. Relato de Connie Díaz. Un pacto equivocado. Hola Chris, hola a toda la comunidad de Jordan Lovers. Este relato ocurrió hace ya mucho tiempo, pero quiero compartirlo con ustedes. Para darles un poco de contexto, mi mamá, cuando era adolescente, vivía en la Ciudad de México. A los 12 años quedó huérfana de padre, pues su mamá había fallecido cuando ella tenía apenas 5 años. Su papá contrajo nuevas nupcias con una señorita, pero esta mujer no la quería cerca y logró separarlos. Finalmente su papá falleció y ella fue llevada a San Luis Potosí, donde quedó bajo el cuidado de su abuelastra. Esa señora en alguna ocasión le contó una historia sobre una mujer que vivía en un municipio de San Luis Potosí. Aquella mujer tenía 2 hijas y en esos tiempos se esperaba que las mujeres se casaran entre los 16 y los 23 años, ya que si llegaban a los 25 sin comprometerse, eran consideradas quedadas. El problema era que las hijas de esa mujer no eran nada agraciadas físicamente. En aquel pueblo las costumbres eran que los jóvenes y sus familias se reunieran en la plaza, alrededor del kiosco, para conocerse y buscar pareja con miras al matrimonio. Sin embargo, las hijas de esta mujer no lograban atraer pretendientes y con el paso del tiempo, la presión social aumentaba. Algo que llamaba la atención de los pobladores era que la madre y sus hijas no asistían a la iglesia ni a los festivales patronales. Se mantenían aisladas y esto generaba rumores entre los habitantes del pueblo. Pero un domingo algo sorprendente sucedió. La mujer llegó a la plaza con sus hijas y ya no eran las mismas. Las chicas estaban completamente transformadas. Su aspecto había cambiado por completo. Ahora eran increíblemente hermosas. Se sentaron en una de las bancas esperando atraer la atención de los jóvenes. Sin embargo, aunque los muchachos reconocían que eran muy atractivas, algo en ellas causaba desconfianza. Había una sensación extraña a su alrededor, como si su belleza no fuera natural. Alguien se acercó a hablarles, pero al final se retractó y se fue. Al final regresaron a su casa sin haber conseguido pareja. Algo inquietante era que las hijas no salían a hacer compras ni realizaban ninguna actividad fuera de la casa. La única que salía era su madre.
En aquel tiempo muchas casas tenían pisos de tierra y solo de vez en cuando alguien veía a las jóvenes asomarse por la ventana. Se decía que su madre practicaba artes oscuras, por lo que la gente evitaba cualquier contacto con ellas. Con el tiempo, la historia tomó un giro aún más siniestro. Se rumoraba que la mujer había hecho un pacto oscuro para transformar a sus hijas y que, al no lograr que consiguieran marido, intentó deshacer el trato. Un mediodía, el pueblo fue sacudido por un estruendo estremecedor, seguido de gritos de desesperación. El sonido fue tan fuerte que todos los que escucharon, pero tras unos instantes, el silencio volvió a reinar. Pasaron los días y los vecinos comenzaron a notar que nadie veía a las jóvenes. Una vecina que tenía cierta confianza con la madre decidió visitarla y le preguntó si algo había explotado en su casa. La única respuesta que tuvo fue: se las llevó todo, por enojarme con él. Después de decir esto, la mujer cerró la puerta y no dio más explicaciones. El tiempo siguió su curso y los dueños de la tienda del pueblo notaron que la mujer ya no iba a comprar. Preocupados por su ausencia, fueron a buscarla. Cuando la mujer salió de su casa, su aspecto los horrorizó. Su piel era verdosa, con una textura grisácea, enferma. Rápidamente los hombres se retiraron y difundieron lo que habían visto. La historia se convirtió en el tema de conversación del pueblo. Días después la mujer se presentó nuevamente en la tienda, pero la gente evitaba acercarse a ella. Su apariencia era espantosa y generaba un miedo inexplicable. Molesta, la mujer les gritaba: ¿qué me ven? Pero nadie se atrevía a responderle. Pronto se daban prisa en hacer sus compras y regresar a su casa. Pasaron varios días sin que se volvieran a ver. La vecina que solía hablar con ella decidió ir a buscarla. Se quedó afuera de su casa llamándola repetidamente, pero no hubo respuesta. Golpeó a la puerta insistentemente hasta que de repente la puerta se abrió sola. Al entrar tímidamente, vio un pozo en medio de la sala. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y la llamó 3 veces, pero solo obtuvo un silencio sepulcral. Aterrorizada salió corriendo y le avisó a las autoridades. Cuando el representante de la ley entró a la casa, encontró el pozo en el centro de la sala y en una esquina un altar de invocaciones oscuras. Lo más perturbador fue que la mujer nunca apareció. Nadie supo qué pasó con ella ni con sus hijas. Desaparecieron sin dejar rastro. Gracias, Chris, y gracias a toda la comunidad de Dorden Lovers. Saludos a Connie, Norma y Blanca Beltrán. Relato de Luz Grande.